Revitaliza tu vida con Pacali es una invitación a transformar y energizar tu vida a través de una conexión entre tu salud física, mental y emocional. Bienvenido a un episodio más de nuestro podcast Revitaliza tu vida con Pacali. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado en nutrición Edwin Díaz y vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la salud hormonal, ya que nosotras las mujeres a lo largo de nuestra vida vamos experimentando diferentes cambios hormonales. Si nos ponemos a pensar desde la pubertad, pues los estrógenos son los responsables de la formación de las características sexuales femeninas, la formación de las mamas, la aparición del ciclo menstrual, su regulación, etc. Y es muy común que muchas de nosotras las mujeres sabemos que tenemos menstruación, pero no conocemos muy bien acerca del ciclo menstrual, qué comer, cuándo comerlo, la importancia de las hormonas en todo nuestro cuerpo, que va más allá de tener menstruación o no, qué alimentos van a impactar en nuestra salud hormonal, etc. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Yo soy Taniri Cordero, educadora en bienestar y trofóloga certificada, y estoy feliz de poder estar aquí con ustedes en un episodio más. Edwin, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto para mí estar con todos ustedes una vez más en un episodio de este podcast. Y bueno, encantado de poder hablar de un tema tan importante que es el ciclo menstrual y la alimentación. Para mí, y yo siempre se los digo a todos mis pacientes, tenemos que aprender a vivir cíclicamente. Toda nuestra vida está compuesta de ciclos y nosotros es muy impresionante ver cómo no vivimos conectados con los ciclos que rigen nuestra biología, que rigen nuestro cuerpo, como el ciclo del sueño. Los hombres también tenemos ciclos hormonales o los ciclos del hambre y de la saciedad. Y vemos cómo cada vez hay más personas desconectadas de estos ciclos, lo cual hace pues, que aparezcan enfermedades, que estemos no atentos a los síntomas que provocan este tipo de padecimientos. Claro que sí, y es súper importante como acabas de decir, ¿no? Como el ciclo del sueño, todo esto, y además también los hombres siento que en ocasiones pues se desconectan un poco de toda esta parte hormonal, ¿no? Que ya después, porque en esto de las hormonas tenemos muchísima tela de dónde cortar, yo creo que vamos a hacer varios episodios de esto. Y bueno, para comenzar este tema me gustaría primero definir qué es el ciclo menstrual. Claro, fíjate que eso es algo muy interesante y algo que sucede mucho en la consulta. Sobre todo hay mucha confusión y desinformación sobre lo que es el ciclo menstrual y lo que no es. El ciclo menstrual es prácticamente un tiempo, es un periodo que comprende desde el primer día de sangrado o la menstruación hasta un día antes del siguiente sangrado. Entonces, este periodo o este tiempo que comprende estas 4 etapas del ciclo, es bien importante diferenciarlas, porque la menstruación o el sangrado no es el ciclo menstrual, sino simplemente es una etapa de este ciclo. Ahora, ¿por qué menstruan las mujeres? ¿O por qué está presente este ciclo o este periodo de tiempo? Y la primera es que porque prácticamente el cuerpo se prepara para un posible embarazo. Entonces, existen cambios hormonales que hacen que el cuerpo se prepare en el caso de que hubiera un embarazo. Pero este ciclo, las mujeres pues comienzan a tenerlo a partir de los 11 años y anteriormente, si tú preguntas con tu abuelita o si preguntamos con nuestras abuelitas, ellas comenzaban incluso su ciclo menstrual a los 14, 16 años. Algo muy interesante es que cada vez vamos viendo cómo las mujeres van iniciando su ciclo menstrual a etapas más tempranas, y esto pues tiene mucho que ver con el estilo de vida, la alimentación, las sustancias a las cuales estamos expuestos, y bueno, a esto le llamamos menarca, el inicio de esta etapa reproductiva en la vida de la mujer, y este periodo termina con la menopausia. La menopausia es prácticamente el periodo en donde ya no existe menstruación, ya no existe sangrado, ya no está presente este ciclo menstrual, por lo tanto es una etapa no reproductiva. Posteriormente, en otros episodios, abordaremos un poquito más acerca de esta etapa de la menopausia, que es una etapa muy olvidada, es una etapa donde no existe tanta información y que socialmente tiene muchas implicaciones sobre cómo se siente y cómo se desarrolla la mujer. Sí, de hecho me ha tocado ver que en ocasiones
nos empiezan a contar que están teniendo problemas de sueño, cambios de humor, y cuando les hablamos acerca de empezar a incluir alimentos fitoestrógenos, dicen, no, pero es que yo ya dejé de menstruar hace tiempo, ¿no? Yo ya pasé esa etapa. Es como si pasara la etapa y ya nos olvidáramos de las hormonas, ¿no? Así es. Claro, y fíjate, eso es algo bien importante lo que acabas de mencionar, porque el ciclo menstrual no solamente está hecho para que las mujeres sean reproductivas o para seguir procreando más vida o asegurar nuestra especie, sino también biológicamente y a nivel de la salud, el ciclo menstrual tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que es un sistema de depuración natural. De hecho, es un sistema de depuración que los hombres no tenemos y que ustedes sí tienen. Mes con mes tienen la facilidad de depurar a través de ese sangrado, de este desprendimiento. Segundo, protege de osteoporosis y descalcificaciones. Entonces es muy común que las mujeres antes de los 40 años no sufran de ningún tipo de osteoporosis o fracturas de caderas o de hombros. Protege de enfermedades cardiovasculares. También, si tú te das cuenta, las personas que más se infartan antes de los 40 años son hombres. Y esto se debe a que las hormonas son un protector natural en el caso de ustedes como mujeres. A esto también tiene mucho que ver como lo que pensamos sobre el ciclo menstrual. ¿Cuántas veces socialmente no decimos, ay, está en su periodo o está hormonal? Teniendo como una connotación negativa, ¿no? Porque creemos que el ciclo menstrual es algo pesado, es algo que por qué solo a las mujeres les tiene que pasar, o es algo que simplemente no hemos aprendido a verlo con las características positivas. Entonces, es bien importante entender esto, que el ciclo menstrual tiene muchos beneficios más allá del biológico. Sí, ¿cómo podemos utilizar esta información a nuestro favor? Porque sí es una realidad que cuando nuestras hormonas andan ahí, pues sí te sientes diferente, o sea, sí te puedes llegar a sentir diferente, pero el entender en qué etapa de tu ciclo estás pasando y cómo puedes potenciarlo, pues yo creo que sí hace la diferencia en cómo lo vamos a vivir, ¿no? Así es. Pero ¿cómo puedo saber? O sea, si yo soy mujer y estoy escuchándote ahorita, ¿cómo puedo saber si tengo un ambiente hormonal saludable? Claro. Es bien importante aquí sobre todo que las mujeres entiendan qué es lo que no es normal, porque a veces estamos acostumbrados a normalizar algunos síntomas de nuestro cuerpo. Primero, hay algo que se llama amenorrea. La amenorrea es prácticamente la ausencia del sangrado o de la menstruación. Únicamente se debe ausentar el sangrado o la menstruación en dos situaciones: cuando hay un embarazo de 9 meses o cuando hay un tratamiento anticonceptivo, obviamente dirigido por una ginecóloga o un ginecólogo, ¿no? Pero si tú no tienes ninguna de estas dos condiciones, no tendrías que tener ausencia de menstruación. Hay mujeres en el consultorio que llegan y les pregunto, ¿cómo es tu ciclo menstrual? No, pues es que no he menstruado. ¿Y desde cuándo? No, pues de hace 2, 3 meses, 6 meses. ¿Y cómo? ¿Y no has ido al ginecólogo? No, no he ido al ginecólogo. O sea, como que la gente se acostumbra, ¿no? Cree que es algo normal. Segundo, el sangrado abundante. Prácticamente cuando las mujeres tienen más de 7 días menstruando o con sangrado, tampoco es algo normal. Tienes que ir al ginecólogo, al médico, a que revise qué está pasando. O el poco sangrado, cuando hay menos de 3 días sangrando, o cuando prácticamente sí te llegó tu sangrado, pero fueron gotitas, manchones y que no duró más de 2 días, también es una señal de alarma. El dolor menstrual intenso que te limite. Es normal tener sensibilidad al dolor durante esta etapa, pero no es normal que te mediques por un tema de dolor que te limite. Entonces, el dolor menstrual intenso no es normal. Y bueno, de esto se podrían como desprender algunos síntomas físicos que probablemente puedan ser una señal también de un desbalance hormonal. Por ejemplo, la caída del cabello, la caída o la pérdida de uñas quebradizas, también puede ser un siguiente síntoma. ¿Cómo es la apariencia de tu piel? Aquí puede ser desde si hay una dermatitis, que puede ser una alergia, pero también puede ser un desbalance hormonal, un acné, por ejemplo, que sucede mucho en las adolescentes, pero también puede ser en mujeres adultas. O cómo es la apariencia de tu cuello. Hay acantosis nigricans, que es prácticamente una señal de resistencia a la insulina, que es síntoma de otra alteración en el ciclo menstrual.
O cómo es tu piel, a lo mejor es reseca, le falta brillo o tiene mucho sebo, ¿no? Otra cosa puede ser cómo es tu salud digestiva, ¿no? Que eso es algo bien importante que la gente normaliza mucho. Es importante saber que el sistema digestivo es un sistema de paso, no es un sistema de almacenamiento. O sea, no es normal que te estriñas, no es normal que vivas inflamado, inflamada. También cómo son tus evacuaciones. Tus evacuaciones te van a decir mucho de cómo es el ambiente dentro de tu sistema digestivo. Son pastosas, son duras, evacuamos suaves, son placenteras, son bien formadas. Todo eso nos va a dar señales importantes de nuestra salud digestiva, y salud digestiva y ciclo menstrual son primos hermanos, prácticamente, así como salud digestiva y cerebro también son primos hermanos. Y otras señales que pudiéramos tener, por ejemplo, cansancio, fatiga constante. Es normal sentirte cansado, sentirte fatigada si tuviste un día pesado, pero no es normal que todo el tiempo tengas sueño, que todo el tiempo te sientas cansado, que a todas horas estés bostezando. ¿Cómo están tus niveles de hambre? ¿Cómo están tus niveles de ansiedad? Si lo que tengo es hambre o son antojos recurrentes, que también son señales químicas de que hay algo que pudiera estar pasando con tu ambiente hormonal. Sí, además es diferente también el cansancio a la fatiga mental, ¿no? Que hay veces que dices, es que no puedo pensar. O sea, a pesar de que tal vez fatigado en cuanto a mi cuerpo físico no estoy tanto, pero sí mentalmente sientes que tus ideas no fluyen bien. Y además, pues las hormonas, cuando incluso la tiroides, ¿no? Que es esta hormona tan importante en donde también está directamente relacionada y puede generar todos estos síntomas. Claro, está muy vinculado también con el estrés que vivimos todos los días. Por eso siempre lo inicié diciendo, hay que aprender a vivir cíclicamente, ¿no? El estrés, la hormona del estrés, el cortisol, es algo muy importante para ser productivos, pero también no puede estar todo el tiempo alto porque existe algo que se llama fatiga adrenal, que son prácticamente cuando tus glándulas suprarrenales, las encargadas de secretar esta sustancia, pues está fatigada, ya no puede más, y entonces viene como tal un cansancio y una fatiga. Pero ¿qué hacemos ante eso? Café, 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 estimulantes que son buenos en ciertas situaciones, pero que en estas situaciones lo único que van a hacer es promover o agravar más este síntoma. Oye, ¿y qué factores van a influir en que se vea alterado nuestro balance hormonal? Eso es muy importante, sobre todo cómo es tu ciclo del sueño. Es bien importante que la gente aprenda a dormir y que aprenda cómo tiene que irse a dormir también, ¿no? Porque no es lo mismo quedarte dormido y también todo el tiempo que duermes. Durante la noche se regulan todas nuestras hormonas, se reparan todos nuestros tejidos, hay que dormir de 7 a 8 horas. Si de plano es muy difícil, hay muchas cosas que hacer, pues bueno, mínimo 6, pero hay que estar durmiendo entre 6 y 8 horas. Esto, si no se cumple, altera nuestros niveles de hambre, saciedad y hormonales. Segundo, ¿cómo es la alimentación? Sobre todo la alimentación proinflamatoria que podemos llegar a tener. ¿Cómo es una alimentación proinflamatoria? Alta en azúcares, sobre todo refrescos, jugos de caja, jugos de frutas, que ya en algún momento he hablado de eso también, pero las frutas en jugo no es algo tan recomendable. Jugos de vegetales sí, pero jugos de frutas no. El exceso de carne o de alimentos, una dieta omnívora es buena, pero también yo siempre le digo a mis pacientes, hay que darle espacio a la carne. Meter en tu semana 1 o 2 días vegetariano, pues te va a ayudar también a tener los beneficios de las proteínas vegetales. El consumo de grasas de mala calidad, sobre todo si consumes donas, churros, frituras, que están fritos en aceites que no son de calidad, o alimentos fritos o alimentos capeados, o si consumes demasiados alimentos con alto aporte de grasa, como carnes, como chicharrón, barbacoa, tocino, chorizo, que no son malas, pero que en un consumo habitual también generan un desbalance, ¿no? ¿Cómo es tu salud digestiva? Como ya lo mencioné, ¿no? Si consumes alimentos prebióticos y probióticos, que más adelante voy a hablar de eso, si consumes suficiente fibra, cómo son el consumo de lácteos también. Fíjate, en los lácteos hay algo bien interesante, porque sobre todo sucede que las mujeres de pronto cargan mucho su alimentación hacia los lácteos, y el exceso de lácteos puede provocar desbalances hormonales también. O alimentos procesados, cereales de caja, cereales azucarados, panes, galletas, dulces, que no está mal consumirlos ocasionalmente, pero cuando son parte de nuestro día, o incluso cuando inicias tu día con ese tipo de alimentos, pues es obvio que es algo que va a generar un desbalance hormonal. Y tu estilo de vida.
si trabajas de noche, si no te suplementas, si tienes niveles de estrés muy altos, que ante esto no podemos decir, pues no te estreses, ¿no? Sino, si tienes niveles de estrés muy altos, bueno, entonces aprende a vivir cíclicamente, supleméntate, aliméntate de una manera diferente para que tu sistema amortigüe toda esta carga de estrés. No, y además hablabas un poquito acerca de los lácteos, la carne, y actualmente ya le inyectan también muchas hormonas a los animales, ¿no? O sea, tratar de que el consumo, si los vamos a consumir, porque al final, pues el huevo, el pollo, buscar la manera de que se pueda, que sea lo más orgánico posible, que sea un huevo de rancho, que sea un queso igual, ¿no? De libre pastoreo, porque al final, si están inyectándole a esa carne una cierta cantidad de hormonas y tú te lo estás consumiendo, eso también puede incrementar el crecimiento a veces de algún tumor, algún quiste, ¿no? Que podamos llegar a tener. A eso le llamamos disruptores hormonales, que esto está muy interesante mencionarlo porque hay muchas sustancias en desodorantes, shampoos, cremas, sprays que están siendo estudiadas científicamente para saber cuál es el impacto que tienen sobre el balance hormonal, tanto en hombres como en mujeres. Y que de esto probablemente podemos profundizar más en el siguiente episodio donde hablaremos de alteraciones hormonales. Muy bien. Oye, y sabemos que dentro del ciclo menstrual también existen diferentes etapas, ¿no? ¿Cuáles son estas etapas? Cuéntanos un poquito más. Bueno, es bien importante que las mujeres aprendan a identificar en qué etapa del ciclo están. Como lo mencioné en un principio, son 4 y la primera de ellas empieza con la menstruación. Sin embargo, para cuestiones didácticas de este episodio, voy a empezar por la etapa folicular. La etapa folicular es prácticamente una etapa en el ciclo menstrual del día 1 sin sangrado hasta el día 14 de tu ciclo, ¿ok? Esta etapa folicular se caracteriza porque se forman folículos. ¿Qué son folículos? Son como bolsitas en donde dentro de esas bolsitas se van a formar los óvulos, que son los encargados de generar un embarazo. Entonces, en esta etapa hay una liberación de una hormona que se llama folículo estimulante. Folículo estimulante estimula el folículo para que se madure ese óvulo dentro de esa bolsita. A esta etapa a mí me gusta decirle la etapa de la primavera. ¿Por qué? ¿Cómo es la primavera? Pues prácticamente la primavera empieza a calentar la tierra, empieza a florecer todo, el clima es agradable, la gente empieza a salir y es una etapa en la vida de la mujer donde hormonalmente está preparada para entrarle con todo a lo que tenga que entrarle. Proyectos, roles, trabajos, lo que sea. Porque hormonalmente hay niveles altos de estrógenos, lo cual hace que no solamente en la vida diaria las mujeres tengan menos fatiga, sino también en el entrenamiento es un muy buen momento para que las mujeres que hacen ejercicio le metan con todo al entrenamiento. En esta etapa hay algo muy importante que se llama, hay un aumento a la sensibilidad de la insulina. ¿Qué significa esto? Que las mujeres en esos primeros 14 días de su ciclo pueden comer carbohidratos sin ningún problema. O sea, cuando digo carbohidratos me refiero a cereales, panes, harinas, granos, semillas. Y esto lo va a aprovechar muy bien el cuerpo porque hormonalmente está preparada para esto. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa folicular o la primavera, los nuevos comienzos, donde la mujer empieza a florecer. ¿Cómo tengo que alimentarme en esta etapa? En esta etapa, pues obviamente es bien importante cuidar la salud digestiva, porque a nivel intestino va a haber un reciclaje, va a haber una recaptación de estas hormonas. Entonces, si tu salud intestinal no está la adecuada, no va a haber un adecuado reciclaje de estas hormonas, por lo tanto, pues vas a tener alteraciones en la producción de óvulos. Entonces, ¿cómo cuido mi salud digestiva? Con alimentos prebióticos, que prebióticos significa o sea, es el alimento que va a alimentar la microbiota, las bacterias, los microorganismos que viven en mi intestino. ¿Y cuáles son estos alimentos prebióticos? Fibras, todas las cáscaras de las frutas, de las verduras, pero hay una en especial que me gusta mucho, que son los mucílagos. El mucílago que se forma cuando remojas la linaza, la chía, la avena o los nopales, esa babita es un excelente prebiótico, entonces hay que meter una gran cantidad de esos alimentos. O probióticos, que son alimentos fermentados que contienen microorganismos vivos que van a reforestar tu salud digestiva. Como fermentos, yogur, kefir, chucrut, kombucha,
vinagres, por ejemplo, el vinagre de manzana, buenísimo, el vinagre de cualquier fruta. Entonces, meterlos en esta etapa van a favorecer que tengas una salud digestiva adecuada. Por ejemplo, si yo pongo a remojar la chía, entonces lo adecuado sería tomarme esa agua. Lo adecuado sería consumir la chía y la linaza, la avena remojada, no enjuagarlas, sino tomármela con todo y el mucílago. Agua. Exacto, que normalmente lo que hace la chía y la linaza es absorber esa agua y convertirlo en un gel. A mucha gente no le gusta, le es desagradable, pero es la fibra que menos disponible está y la que más necesitamos. Ok. Sí, de hecho hay semillas como el fenogreco, que también es rica en mucílagos. El aloe vera también es un muy buen prebiótico natural, ¿no? Así es. Para nutrir, bueno, y continuando con las etapas. La segunda etapa sería la etapa de la ovulación. Esta etapa es muy cortita porque puede durar entre el día 12 y el día 16, que son entre 2, 3 días. Pero en esta etapa la ovulación, digamos que es el pico máximo de la mujer. Es la etapa del verano para la mujer. Es una etapa comunicativa, porque hormonalmente tú lo has de sentir tal vez, ¿no? Como cuando tú estás ovulando, normalmente es una mujer que es socialmente imparable. ¿Por qué? Porque le brilla todo, el cabello, la piel, cómo se ve, es atractiva, y es una etapa interesante para utilizarla a su favor en diálogos, en comunicación. Si te dedicas a las ventas, si tienes algún proyecto, alguna tesis, algo que defender, ese es el momento ideal de tu ciclo. Y en esta etapa lo que sucede es que el óvulo sale de esta bolsita para ingresar al útero en el caso de que llegara a ser fecundado. Es una etapa muy corta y normalmente las mujeres en esta etapa casi no todas se dan cuenta que están en esta etapa, pero quienes lo logran, pues lo logran hacer como en el verano. O sea, el verano es para lucirte, para salir a la playa, es despampanante. De hecho, biológicamente esta etapa es la etapa pues, de la reproducción, ¿no? O sea, animalmente o instintivamente para eso está hecha esta etapa. Y aquí hay que consumir alimentos ricos en antioxidantes. Esos alimentos van a asegurar la calidad de tu óvulo, pero también van a asegurar que en el caso de que hubiera un embarazo, pues se lleve de una manera adecuada todo. Antioxidantes, alimentos de color rojo, amarillo y naranja, fresas, frutos rojos, moras, amarillo, me encanta el camote, recomendarlo para las mujeres, tiene muchas propiedades, la calabaza cuando es temporada, el mango, la piña, la papaya, el jitomate, son excelentes alimentos con antioxidantes ricos para esta etapa. La siguiente etapa sería la fase lútea o la etapa del otoño. ¿Cómo es un otoño? Un otoño, pues prácticamente, si te das cuenta, la tierra empieza a enfriarse, es momento de empezar a bajar el ritmo de trabajo, se empieza a oscurecer más temprano, por lo tanto nos invita a estar más en casa. Y bueno, la fase lútea lo que hace es que en el caso de que hubiera un embarazo, pues se lleva a cabo otro proceso. Pero en el caso de que no hubiera un embarazo, aquí entra una hormona que se llama progesterona. La progesterona, como su nombre lo dice, gestación. Es decir, prepara el endometrio, que es el útero, es el tejido, es el colchón, en donde se podría llegar a implantar este óvulo fecundado. Entonces, aquí lo que sucede es que los niveles de estrógenos bajan y la progesterona aumenta. Por lo tanto, aquí hay mayor inflamación, mayor retención de líquidos, mayor acumulación de grasa, empieza a haber ahí problemitas como del descontrol del hambre, el antojo, sensibilidad emocional, por ejemplo. En cada mujer es muy diferente y a esto le llamamos el famoso síndrome premenstrual, o sea, días antes a tu menstruación, que este periodo dura del día 14 hasta el siguiente día, que sería el día 28, ¿no? Que es prácticamente el ciclo completo. ¿Y cómo hay que consumir alimentos durante esta etapa? ¿Qué alimentos hay que agregar? Alimentos que apoyen estos síntomas, sobre todo triptófano, complejo B y magnesio. Los tres son muy importantes para disminuir ansiedad, antojos, mejorar el estado de ánimo y sobre todo para fortalecer tu sistema nervioso. ¿Dónde encuentro triptófano? Nibs de cacao, que a mí me encantan. Ojo, la gente o las mujeres dicen chocolate y corro por el chocolate que tiene azúcar. Mal, porque es un chocolate que
no es 100% cacao y que aparte viene mezclado con otros aditivos que no son saludables. Entonces, nibs de cacao o el cacao o un chocolate amargo. Magnesio, semillas, frutos secos, cacahuates, nueces, almendras. Complejo B, cereales integrales, avena o algunas carnes rojas o alimentos de hoja verde. Entonces, aquí podría decirte un bowl de avena con leche de almendras o con frutos secos y nibs de cacao. Y aparte, si no quieres usar azúcar, porque no es lo recomendable, stevia, por ejemplo, ¿no? Y la última etapa, que es la menstruación o el sangrado. Esta etapa dura de 3 a 7 días y es, en el caso de que no hubiera un embarazo, este endometrio, este tejido, este colchón se desprende y de ahí viene el sangrado. Y aquí es bien importante que las mujeres tomen en cuenta muchas cosas con referente al sangrado. ¿Qué apariencia tiene? El sangrado tiene que ser de un color rojo vivo a sangre fresca. En los primeros y en los últimos días puede ser marrón, lo que indicaría una oxidación de la sangre, pero nunca debe de ser rosa, o sea, eso me indicaría una anemia o me indicaría una desnutrición. Tampoco debe ser naranja, eso me indicaría una infección y ante esto lo que tú tendrías que hacer es ir al ginecólogo o a la ginecóloga. Y en esta etapa es bien importante apoyar al sistema por la pérdida de sangre con alimentos ricos en hierro. Hay dos tipos de hierro, el hierro que es 100% absorbible, que se encuentra en las carnes rojas, y el hierro que no es tan absorbible, que necesita un mecanismo como la vitamina C, que se encuentra en los vegetales de hoja verde y en las frijoles, lentejas, habas y garbanzos. Entonces hay que consumir alimentos ricos en hierros para prevenir una anemia, reponer la pérdida de hierro en esta etapa y un omega 3. El omega 3 es una grasa antiinflamatoria, entonces todo esto que siente la mujer de sensibilidad al dolor, de malestar generalizado, hace rato platicábamos de cómo el cuerpo se conecta, entonces este malestar generalizado que sienten es prácticamente derivado de la inflamación, entonces un omega 3 nos va a ayudar a desinflamar. ¿Dónde encuentro omega 3? Algas, alga espirulina, linaza chía, algunas plantas como la prímula y el pescado, el aceite de salmón, el hígado de bacalao, el aceite de krill también. Entonces es bien importante que durante esta etapa le llamamos el invierno. ¿Y cómo es el invierno? Días más cortos, una etapa de descanso totalmente y esta etapa nos marca el fin de un ciclo para marcar el inicio de otro. O sea, el ciclo menstrual nos recuerda que hay que terminar un ciclo para constantemente estar empezando otro. Sí, de hecho, uniendo todo lo que acabas de mencionar, bueno, la stevia, la planta verde, es un prebiótico natural que favorece la salud digestiva. El aloe vera también es un prebiótico, desinflama y también tiene efectos estrogénicos que nos ayudan también a nosotras las mujeres al balance hormonal. Mencionabas del alga espirulina, es superalimento, ¿no? Que te da muchísimos minerales, te da fibra. Entonces, al final es darnos cuenta cómo cuando empezamos a incluir incluso la cúrcuma. De hecho, la cúrcuma es un antiinflamatorio natural también que nos ayuda con todo este síndrome premenstrual, ¿no? Que es justo esta inflamación o hasta la canela. La canela también apoya con el síndrome premenstrual. Entonces, veamos cómo el ir incluyendo en nuestra alimentación estos nutrientes y estos alimentos de una manera más específica, más enfocada, pues podemos ir apoyando y contribuyendo también a todo este balance hormonal. Y también ahorita que lo estás mencionando, pues existe una relación, ¿no? Entre la etapa del ciclo menstrual y la alimentación. O sea, estabas hablando que los primeros 15 días incluso tu metabolismo es un poco más rápido. O sea, está más acelerado, que puedes consumir más carbohidratos. Sí, mejor dicho, en esta etapa el metabolismo de los carbohidratos tiene un mejor aprovechamiento. Entonces, tanto el entrenamiento de fuerza como el consumo de carbohidratos está indicado al 100%. Entonces, de pronto, cuando las personas o las mujeres lo restringen, esto pudiera irles un poquito en contra, porque es la etapa en donde más lo necesitan. Ahora, ¿carbohidratos cómo? Complejos. O sea, los carbohidratos naturales, como son originalmente pasta, la harina de centeno, la harina de avena, la quinoa, el arroz,
el trigo, que el trigo no es malo, pero cuando el trigo es integral es mejor, o un pan de masa madre. Entonces, estos carbohidratos en estas dos etapas son muy importantes agregarlos. Por el contrario, en la fase lútea y en la menstruación, que son los siguientes 14 días, no son recomendables. Sin embargo, tampoco quiere decir que no los puedan consumir, porque curiosamente se te antojan más en esas etapas, pero no tienes que correr por el carbohidrato con azúcar o por el carbohidrato más procesado, sino aquí puedes consumirlos, pero de la misma manera, carbohidratos o cereales más integrales. Como dices, ¿no? Hacerte un yogurt griego sin azúcar, con un poco de fresas, el cacao que nos da triptófano y agregar unas cuantas nueces. Incluso con eso también nuestro antojo del dulce y este estado de ánimo pues se va a empezar a regular. De hecho, el cacao ayuda mucho también para reducir antojos, sí, mejorar estado de ánimo, etcétera. Es un superalimento también. Es la función que tiene el triptófano, o sea, prácticamente aumentar los niveles de serotonina. Oye, también estabas hablando acerca del consumo de alimentos ricos en complejo B, en omega 3, hablabas del aceite de prímula, ¿no? El de onagra. De hecho, en las monografías de la Organización Mundial de la Salud, pues aprueban el uso de este tipo de omega 3 desde enfermedades inflamatorias, enfermedades de la piel, que también mencionabas que están muy relacionadas a dermatitis, ¿no? Eczema, psoriasis, incluso también en este síndrome premenstrual. Entonces, la prímula o el onagra, pues no lo vamos a encontrar así tan fácil en nuestros alimentos. Sí requerimos tal vez buscar ese aceite en especial y tomar alguna dosis, ¿no? Así es. Es bien importante considerar la idea de suplementarlos. Actualmente la suplementación ya no es un tabú, o sea, ya es una ciencia, es algo que los compuestos bioactivos que se utilizan, los nutrientes, tienen un fundamento científico. Tan solo para ponerte un ejemplo, tú mencionaste la prímula, pero para ponerte otro ejemplo, el hierro que consumimos no se absorbe el 100%, se absorbe una parte del hierro, por lo tanto, a pesar de que lo consumo en alimentos, en algún momento no estaría de mal también aprender a suplementarlo, ¿no? O otros alimentos como el complejo B, que el complejo B es una familia de vitaminas hidrosolubles, que si no se utiliza se elimina a través de la orina, de los fluidos, por lo tanto el requerimiento es diario. Entonces, si aparte no consumo suficientes alimentos ricos en complejo B, pues una forma de complementarlo pues sería suplementarlo, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la suplementación y sobre todo, ¿quiénes se tienen que suplementar? Mujeres que trabajan de noche, sí o sí se tienen que suplementar. Están rompiendo con este ciclo circadiano que repara los procesos. Personas sometidas a mucho estrés crónico, personas que todo el tiempo están viviendo intensamente, hay que suplementarse. Deportistas, mujeres o personas que hacen mucho ejercicio intenso. También el ejercicio puede promover el envejecimiento y la pérdida de ciertos nutrientes, ¿no? O personas que probablemente en su dieta, a lo mejor llevan una dieta vegetariana, que en la dieta vegetariana hay muchos alimentos con complejo B, pero que también tendríamos que valorar en algún momento suplementar. Sí, mira, definitivamente siempre es importante, yo considero, tener a un especialista en nutrición, algún médico, para que realmente puedan evaluar cuál es tu estado particular, porque al final todos somos diferentes, ¿no? Y tenemos una composición corporal distinta. También de acuerdo a nuestra composición corporal va a ser la cantidad de ciertos alimentos que vamos a incluir. Sin embargo, pues el consumo de omega, de complejo B, de magnesio, antioxidantes como el resveratrol, incluir de vez en cuando en tus jugos verdes la espirulina, el aloe, pues van a sumar a tu salud. O sea, yo creo que sería realmente algún tipo de intolerancia, básicamente, la que pudieras llegar a tener, que dijeras, no, pues a mí no me cae tan bien el cacao, ¿no? Uh-huh. Pero en términos generales son alimentos que son muy buenos para toda esta salud hormonal y pues para la salud en general de todo nuestro cuerpo. Ahora, también considero importante hablar acerca de los fitoestrógenos, ya que son estas sustancias que debido a su parecido molecular con las verdaderas hormonas sexuales del ser humano, pues pueden tener un efecto similar en el organismo, pero de una manera mucho más sutil. Y justo estas hormonas fitoestrógenas, sin llegar a ser hormonas, se ha visto que pueden llegar a mimetizar las verdaderas hormonas sexuales
Entonces también apoyan bastante en ciertos desequilibrios hormonales, ¿no? Desde la falta de menstruación, como bien lo comentabas, o tener irregularidad menstrual, porque hay veces que no identificamos muy bien cuáles son los síntomas, ¿no? Y esto también me ha pasado, que les digo, oye, ¿y cómo andan tus hormonas? Bien. Ah, ok, ¿y tu menstruación es regular? No, no es regular. Entonces ahí ya nos empieza a hablar de todo esto, ¿no? Cuéntanos un poquito más acerca de estos alimentos fitoestrógenos. Sí, como bien lo mencionaste, los alimentos fitoestrógenos son sustancias que o se encuentran en algunos alimentos o que se sintetizan a partir de otras sustancias y que tienen esta función de ser similares a las hormonas. Por lo tanto, la función que tienen es la misma que una hormona femenina. ¿Dónde los encuentro? Bueno, hay 4 familias o 4 tipos de este tipo de nutrientes. La primera se llama lignanos. Los lignanos se sintetizan en la microbiota intestinal. Entonces, ahí la importancia de tener una salud digestiva saludable. Pero también se encuentra en gran cantidad en la linaza, la cáscara de la linaza. Hay que moler la linaza para aprovecharla en licuados, en bowls de fruta, en preparaciones. Otro podría ser, por ejemplo, las isoflavonas. Las isoflavonas son nutrientes que se encuentran en las leguminosas. Frijoles, lentejas, habas, garbanzo, pero sobre todo muy importante en la soya y los derivados. Si los derivados de la soya, no como tal la soya texturizada, porque ese no es un adecuado alimento, sino más que nada alimentos o productos de la soya que estén fermentados como el tofu, sería un excelente aporte de este nutriente fitoestrógeno isoflavona. El tercero podrían ser una familia como las flavonas, las flavononas, que son antioxidantes que se encuentran en alimentos de color rojo, amarillo, fresas, moras, jitomate, como ya lo mencioné, pimiento morrón, chiles, que son muy importantes también porque nos aportan ese tipo de fitoestrógenos. Y finalmente, los cumestanos, que los cumestanos se encuentran en alimentos de color verde, pero sobre todo en la alfalfa. Entonces, de pronto, consumir alfalfa en ensaladas o en los juguitos verdes también nos puede dar una parte muy importante de este nutriente. Mire, qué importante es conocer todo esto porque alfalfa yo creo que hace años no como. O sea, no puedo recordar la última vez que consumí alfalfa, ¿no? Entonces, cuando tenemos más como esta información, bueno, ya puedo decir, ay, ¿sabes qué? Voy a buscarlo, como dices, para incluirlo en mi jugo verde. Claro. Incluso, qué importante es también hablar acerca de cómo sé si tengo algún desbalance hormonal para poder identificar. Ahora, en cuanto a fitoestrógenos, también hay una planta que es la planta más estudiada y más conocida. Es una planta de origen canadiense, si no me equivoco, y es el cohosh negro. Y esta planta, ya hay muchos estudios. Recordemos que también en la herbolaria ya existen universidades internacionales que se dedican al estudio de las plantas. Y esto te ayuda también a poder saber, poder probar, poder tener estos estudios en donde se ve el consumo que tienen estas plantas, estas extracciones durante tanto tiempo, cómo se ve beneficiada la persona, ¿no? Y el cohosh negro, pues es una de las plantas que actualmente cuenta con más estudios científicos en donde se ha visto que también es de gran apoyo cuando tenemos algún trastorno hormonal, ¿no? Como hablamos, desde falta de menstruación, la menorrea, cólicos menstruales. Yo personalmente, o sea, desde que soy jovencita, eran unos cólicos que, como dices, te imposibilitan, o sea, literalmente que me sacaban de la escuela porque me vomitaba y que casi llegara al desmayo, ¿no? Y me hicieron 1,000,000 de estudios y al final, pues dentro de la alimentación y estar incluyendo estos omegas, estas plantas como el cohosh negro, y esto es del diario, ya cuando estamos teniendo una situación. Obviamente, en mi caso, lo primero que se hizo fue descartar que yo tuviera algún quiste, ¿no? Que estos quistes generaran estos dolores. Siempre es importante, y aquí recuerdo, que acudamos a nuestro médico, que nos hagamos diferentes tipos de estudios, de pruebas para conocer realmente cómo estamos también por dentro. Pero cuando ya estamos hablando de un cólico menstrual, de un dolor, si ya descartaste todo esto, pues el consumo de estos alimentos va a ser
todos los días. La constancia al final va a ser la clave del éxito hasta que tú ya veas realmente que has tenido 2, 3, 4 periodos sin dolor. Y con el cohosh negro a veces la duda es, oye, consumirlo durante tanto tiempo, ¿cuánto tiempo lo puedo tomar? ¿No me va a generar algún desbalance o algún crecimiento anormal en mi cuerpo? Realmente no, incluso se ha visto que su consumo también podría favorecer a tener este correcto ambiente hormonal y también prevenir algún otro síntoma, como mencionabas, el acné hormonal, y esto hablamos desde hombres como mujeres, porque los hombres también están más, específicamente en los hombres es más como en la etapa de la pubertad, ¿no? Que empiezan a desarrollar el acné y después ya se les quita. En cambio, las mujeres, puedes llegar a ver a una mujer de 30, 40 años que todavía está presentando este acné hormonal. Entonces, apoyarnos también de la herbolaria como el cohosh negro, el trébol rojo, que también tiene isoflavona, si no me equivoco, Angélica Don Quai, que es un tónico del sistema sexual femenino, la Dioscorea, que es el camote que también apoya con todo este balance hormonal, pues todo esto también va a irnos contribuyendo. El Vitex podría ser otro también, que es muy estudiado. El Vitex ayuda mucho cuando hay prolactina elevada en nuestro cuerpo y cómo generalmente se expresa que a veces te duelen los senos, ¿no? O sea, tienes como este dolor. A mí hace años me pasaba y yo pensaba que era normal. O sea, yo decía, sí, pues a todas nosotras nos pasa, ¿no? Y después, pues me di cuenta que no, y ahorita ya no me sucede, por ejemplo, ¿no? Yo ya llevo, pues yo creo que más de un año tomando el cohosh negro con el aceite de prímula para cuidar todo este aspecto hormonal, que al menos en mi caso sí tuve una pérdida de menstruación. Y es impresionante cómo lo mencionas, ¿no? En su momento como que no, pues yo era más pequeña y yo decía, bueno, cuando ya vi que eran 2 meses sin menstruar, dije, ok, algo no anda bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa y empezar a retomar nuevamente desde la base. Porque a veces tú vas al médico y te dicen, pues tómate esta pastillita y con esto te va a bajar. Bueno, literal, así fue mi experiencia, claro, ¿no? Entonces es decir, ok, sí está bien, pero ¿por qué me pasó? ¿No? Entonces es revisar y darnos cuenta que como seres humanos somos seres integrales. Es revisar cómo me siento emocionalmente, cómo está mi alimentación, me estoy excediendo mucho en el deporte o no, estoy dejando de consumir ciertos nutrientes, porque dentro de estos ayunos, que también sabemos que son muy buenos, pero si empezamos a restringir demasiado los alimentos, en un hombre tal vez no haya tanto problema, pero en una mujer el desequilibrio hormonal que podemos llegar a generarnos también puede ser mucho más grande, ¿no? Entonces, revisar todo desde la base, desde nuestras emociones, nuestro estrés, nuestra alimentación, más aparte empezar a incluir y ser pacientes y amorosos con nuestro cuerpo. Eso es muy importante. Para recuperar tu ciclo menstrual se requiere paciencia. Y algo muy importante que siempre lo he dicho es, no puedes amar algo que no conoces. Así como te tomas el tiempo para conocer a una persona antes de formalizar una relación, lo mismo hay que hacer con los ciclos de nuestro cuerpo, en este caso con el ciclo menstrual. Y es bien importante que las mujeres se reconcilien con su ciclo menstrual. He entrado mucho en la consulta. Tal vez este tema le corresponda a un especialista hablar de esto, pero algo que he visto es que las mujeres que tienen alteraciones en su ciclo menstrual o que no tienen una buena relación con él, normalmente están vinculadas a temas emocionales relacionadas con la energía de la madre, con la energía sexual, la capacidad creativa que representa esa energía, o con la maternidad también. Entonces, pues muchas veces sí tiene que ver con algo alimentario, con algo farmacológico, pero también a veces el trasfondo es algo emocional. Y estaría bastante interesante que las mujeres que están viviendo esto se dieran la oportunidad de trascenderlo y sanarlo desde la raíz. Sí, hay un libro que me gusta mucho que se llama La enfermedad como camino, ¿no? Entonces, si ya estás, ¿cómo podemos, cualquier situación que estemos viviendo, bueno, nos abre la posibilidad para conocernos un poco más y para ver desde otras perspectivas, ¿no? Como acabas de decir, bueno, que hay algo más que tú estás expresando a través de lo que estás viviendo y cómo podemos crecer a través de estas experiencias.
Y bueno, ya para ir como cerrando este capítulo, ¿cuáles son los padecimientos hormonales más comunes? Los padecimientos hormonales más comunes, bueno, como ya mencioné, hay alteraciones que ya había mencionado, la menorrea, la disminorrea, el sangrado abundante o el sangrado en muy poca cantidad, pero hay otros, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que es algo que ya es común en las mujeres, o sea, ya es como parte de la credencial de las mujeres y que no se tienen que acostumbrar a vivir con síndrome de ovario poliquístico. De esto vamos a hablar en otro episodio más adelante. Y no como tal un padecimiento, pero sí una etapa de la vida en donde las mujeres no saben cómo atravesarla. Yo podría decir que es el climaterio, la perimenopausia y cómo vivir la menopausia. Otro podría ser la infertilidad. O sea, eso sí sucede mucho en la consulta, que llegan parejas con la necesidad de mejorar su alimentación para poder embarazarse. Entonces, cada vez hay más problemas de infertilidad por todo lo que hemos mencionado, los disruptores hormonales, la alimentación, el estilo de vida. Y bueno, pues todo lo que está relacionado a lo mejor como a temas ginecológicos, quistes, miomas, cáncer, también cervicouterino, incluso pues no relacionados directamente con el ciclo menstrual, pero sí con la salud de la mujer, como las enfermedades de transmisión sexual, que también se desconoce mucho sobre eso. Ok, pues sí, definitivamente es un tema muy extenso para ir hablando un poquito más acerca, bueno, el ovario poliquístico ya también va muy unido de la resistencia a la insulina, ¿no? Y justo como hablabas, cómo atravesar esta perimenopausia, el saber que es algo normal, que todas vamos a vivir, porque en ocasiones podemos empezar a experimentar sentimientos de culpa, de angustia, sí, o el tener pena incluso de hablarlo, ¿no? De compartirlo tanto con tu pareja, con tus amigos. Y ya para cerrar este tema, Edwin, ¿algún mensaje que nos quieras dar? Sí, me encanta mucho trabajar con mujeres en la consulta porque fue un ambiente que yo estoy acostumbrado a ver, o sea, con el que yo crecí. Conozco bastante sobre las mujeres, mis hermanas, mi mamá, mis tías, pero creo que las mujeres tienen que aprender, primero, a conocer su ciclo y segundo, a saber amarlo, porque esta connotación negativa que tienen sobre la idea de lo que es el ciclo, la menstruación, pareciera pesada, ¿no? Las mujeres no solamente son hormonas. Esta información que acabamos de dar es una información que te ayuda a ser más específica en ciertas cuestiones de autocuidado para tu ciclo menstrual, pero que también no es lineal ni tiene que ser perfecto. También recordemos que es un ciclo y es algo que a veces puede ser de alguna manera y a veces puede ser de otra forma. Entonces, la recomendación que yo les doy a todas es a que aprendan a vivir cíclicamente. O sea, es muy bueno estar todo el tiempo siendo productivo, pero también esa es la etapa que socialmente estamos acostumbrados a ver que las mujeres en las que se desarrollan, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a ver a las mujeres descansando, conectando con su ciclo, aprendiendo a vivir cíclicamente te va a ayudar mucho, no solamente en trabajar en tu salud femenina, sino también a que nosotros como hombres tratemos de ser más empáticos, conozcamos más información y sobre todo que pues, sus novias, sus esposas o sus mamás o sus hermanas podamos ayudarlas desde otra perspectiva, ¿no? No desde el desconocimiento, sino desde la empatía. Edwin, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos acabas de dar. Yo creo que es súper enriquecedora y un método que yo hace años tuve esta plática contigo, me acuerdo perfecto, y a partir de ahí bajé una aplicación en mi celular para poder realmente saber, porque yo sabía que me bajaba, pero no tenía así como bien, ¿no? En qué etapa. Y entonces ahora cuando me siento más cansado, me siento más débil, a veces el saber, conocer en qué etapa estamos, hace que tenga un poquito más de sentido y no caer y hablo de mí, de mi experiencia, o sea, en no caer en por qué me siento tan cansada o por qué no estoy rindiendo igual, ¿no? Y como en esta sobreexigencia, que a veces también nosotras las mujeres solitas nos ponemos en ese lugar.
Entonces, si entendemos un poquito más todo esto, pues como dices, ¿cómo puedes empezar a vivir cíclicamente, entender tus procesos y también honrarlos? Así. Y es un trabajo de autoconocimiento. Y de todos los días. Y de todos los días. Pues muchísimas gracias por toda esta información, por tu experiencia, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes también por escucharnos. Esperemos que este programa el día de hoy sea de gran contribución para ustedes. Si te gustó, no olvides en compartirlo con alguna persona que crees que le pueda ayudar, que le pueda contribuir, y seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente.